¿no? La licenciada de obstetricia lo deberían hacer, sino también los médicos generales, ¿no? Mencioné a ginecólogo y personal de obstetricia porque somos los que estamos más tiempo con eh, las pacientes obstétricas y en cambio los médicos generales prácticamente no tienen mucho tiempo. Es más, después de terminar la carrera, y muchos de ustedes les va a pasar lo mismo, van a tener miedo de atender pacientes a pacientes gestantes, ¿no? A pacientes ginecológicas, lo cual no es lo recomendable porque siendo ustedes médicos generales, tienen que tener la capacidad de poder atender a, a esta población, ¿no? Para ello, debe tener todos los conocimientos teóricos básicos para poder atender las patologías más frecuentes e incluso hacer un control prenatal e incluso saber la fisiología normal de todo un embarazo. ¿Ok? Entonces, voy a tratar de resumir en poco tiempo todo lo que tenemos que saber, todo lo básico que tenemos que saber sobre emergencias obstétricas para el primer nivel de atención para médicos generales. Recordar es básico que toda una emergencia ocurre en cualquier momento, es una situación inesperada, pero es prevenible. Sabemos que puede suceder algo, ya lo conocemos esa situación, sabemos que es una gestante obesa, es una gestante que tiene 2 o 3 cesáreas previas, hasta 4, a lo mucho, pero una cesárea anterior 5 veces, esta era su sexta cesárea, ¿no? Entonces, ellas pueden tener rotura uterina. Tenemos que saber si esta gestante tiene 42 años, 43 años, logran embarazarse y con el paso de la edad, le da un puntaje para que se pueda complicar. Hemorragias obstétricas, hipertensión, sepsis, etcétera, ¿no? Entonces, conociendo estos factores de riesgo ya nos proyectamos, por eso se dice que es prevenible. Ya, en la cual hay un riesgo inminente de muerte tanto para la madre como para el feto. Si no tiene ese riesgo inminente de muerte, no es una emergencia. Por eso que las pacientes en general, cuando llegan a la emergencia y cuando ustedes van a estar de guardia en el internado de emergencia de ginecología, de medicina, de pediatría o sea, de cirugía, te van a decir, ¿qué? O sea, tengo que estar muriéndome para que me atiendan por emergencia. Prácticamente sí, porque esa es la definición de una emergencia. Otra cosa es una urgencia, ¿no? Otra cosa es que un paciente que no tiene nada de emergencia ni urgencia le tienes que dar de alta y hospital, ¿no? Ellos son los que mayormente vienen a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, ¿no? Pero es lo importante de definir qué es una emergencia, ¿no? Tamizar bien qué pacientes le vamos a admitir por emergencia y qué pacientes no lo vamos a admitir por emergencia, tiene que acudir por consulta externa. Toda emergencia requiere tener todos los conocimientos que han visto desde el primer año, ¿no? Curso de bioquímica, anatomía, fisiología, embriología, con el doctor Paz, ¿qué más? Farmacología, también entre epidemiología, sí, también entre epidemiología, entre estadística, porque tienes que saber todas las frecuencias, como, etcétera, ¿no? Todos esos bagajes, conocimientos básicos, le tenemos que aplicar cuando atendemos una emergencia. Y si no te acuerdas o no te ha ido bien en estos cursos, ¡pum!, aparece mágicamente en el momento que lo vas a necesitar. Muy bien. El objetivo entonces de atender a una paciente, una gestante en emergencia y que está de emergencia, el objetivo es evitar una muerte materna, porque esto de acá sí es un indicador negativo para la economía de nuestro país. Y es por eso que se hace hincapié de varias instituciones, de varias sociedades, de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, etcétera, etcétera, para disminuir los indicadores negativos, entre ellos la muerte materna, la muerte neonatal, la muerte infantil, etcétera, ¿no? Causas de muerte materna, causas directas. Las causas indirectas son las más frecuentes, pacientes que tienen, por ejemplo, una enfermedad renal crónica o un problema cardíaco y muere por un paro cardíaco, ¡plum!, pero está gestando. Se considera como una muerte materna, pero de causa indirecta. Las causas directas, propiamente dicho, ya es producto del embarazo, como las hemorragias obstétricas, los trastornos hipertensivos del embarazo, las infecciones obstétricas son los 3 pilares de las emergencias obstétricas
que tenemos que saber al hincapié, ¿no? Y para esto se establece equipos para estos tres tipos de emergencia, grandes emergencias, se establecen los tres tipos de atenciones conocidas como claves obstétricas, clave rojas en caso de hemorragias obstétricas, clave azul en caso de trastornos hipertensivos y clave amarilla en caso de trastornos por infecciones obstétricas severas o sepsis obstétrica. Disculpen. Muy bien, hablemos de la primera, la hemorragia obstétrica. Entender que una paciente obstétrica no solamente es la gestante, la que tiene su bebé en su barriguita, sino también la paciente puérpera. ¿Ok? Tenemos tres fases, gestante, en el momento del parto y en el puerperio. Esas tres etapas, esas tres fases, como quieras llamarlo, puede ocurrir una hemorragia obstétrica. El manejo va a ser igual, no va a variar, no, es prácticamente casi lo mismo de cualquier emergencia, de cualquier manejo de shock hipovolémico por hemorragia que han visto, en traumatología, en gastroenterología, ¿no? ¿Cómo manejas un shock hipovolémico por hemorragia digestiva alta? Igualito va a ser acá, vía endovenosa y algunos otros medicamentos. Lo que va a variar acá es ya tiene un bebé o de repente es puérpera, ¿qué hacemos con ese útero, no? Las hemorragias obstétricas puede ser, como les dije, postparto, durante el puerperio o durante el embarazo. Y este es un poquito más complicado durante el embarazo, ¿no? Vamos a verlo por qué. Porque en el postparto nos dedicamos solamente a salvar la vida de la madre, principalmente. Durante el embarazo, si es una gestante de 30 semanas con un sangrado masivo, nos dedicamos a salvar la vida de la madre y del feto, pero vamos a priorizar la vida de la madre por encima del feto. Y hay condiciones, hay guías que te respaldan. Puede estar dividido en la primera mitad del embarazo, en la segunda mitad, las tres causas más frecuentes de la primera mitad, los abortos ectópicos, trofoblásticos, y de la segunda mitad del embarazo, placenta previa, desprendimiento de placenta o de PP, y rotura uterina, entre otras, ¿no? Lo que no queremos que toda hemorragia, toda paciente que ingresa en la emergencia, toda gestante que ingresa en la emergencia, por más que te haya dicho que tiene una gotita de sangrado, la tienes que examinar. Lo más importante es valorar sus funciones vitales. ¿Por qué? Porque esta paciente puede estar en un shock hipovolémico. Y no queremos que esté en un shock hipovolémico porque el bebito se puede ovitar, bueno, puede tener un óbito o la madre se puede morir, una muerte materna, ¿no? Entonces tenemos que estar bien alertas para que esta paciente, aún así sea una gotita de sangrado, tengamos que detectar si está en shock o no está en shock. Y ya conocemos este cuadro, ¿no? Donde te gradúan todos los estadios del shock. El primer estadio siempre es el compensado, ¿no? En una paciente embarazada o una puérpera, ¿cuál es el detalle? El detalle es el útero, ¿no? El útero que está pequeñito durante el embarazo es un útero grande, con más masa muscular, y adentro está el feto. ¿Ok? Muy bien, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que varía acá va a ser las arterias uterinas. Las arterias uterinas en este caso van a estar más gruesas, engrosadas prácticamente, ¿ya? Y estas arterias uterinas llevan un flujo sanguíneo que aproximadamente en promedio es de 500 mililitros por minuto, 500 centímetros cúbicos o mililitros por minuto. Es decir, en cada minuto, por las arterias uterinas en una gestante a término, está pasando medio litro de sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay una hemorragia masiva y esta gestante o esta puérpera inmediata está con un shock, con una hemorragia, en un minuto está perdiendo medio litro de sangre. En 2 minutos está perdiendo 1 litro de sangre. En 4 minutos se está perdiendo prácticamente 2 litros de sangre. En 6 minutos podría perder hasta el 3 litros, hasta un poco más de la mitad de su volemia general. Y es por eso que las gestantes rápidamente pueden hacer shock hipovolémico y es por eso que tenemos que atenderlas, ¿no? No es, señores, es normal, yo tapo un mucoso, vaya a esa casa. Muchas veces he escuchado esos comentarios de ginecólogos, de internos, de residentes. Muy bien. ¿Qué otro factor podemos saber si es que la paciente está en shock? Haciendo el índice de shock.
Es una división numérica entre la frecuencia cardíaca y el valor de la presión arterial sistólica. Cuando tengamos estos valores, por ejemplo, sale índice de Son 0.5, esta gestante con frecuencia cardíaca en 100, presión arterial 90 con 60, sabemos que menos de 90, menos de 60 está en shock hipovolémico. El índice de shock te lo puede determinar con mayor seguridad. Lo sacamos, está en 1.1. Mira la misma paciente con la misma frecuencia en 100, pero la presión arterial está con menos, ¿no? Con 80. El índice de shock es 1.25, va incrementándose. Y la siguiente paciente con la misma presión arterial sistólica, pero con la frecuencia cardíaca un poquito más elevada, el índice de shock sale 1.6. ¿Cuál es el valor normal? El valor normal es 0, de 0.5 a 0.8, ¿ok? Y estas pacientes de acá, la única que tiene un índice de shock adecuado es ella, ¿no? En cambio, estas dos con más de 0.9 ya están con un índice de shock alterado, me indicaría que la paciente estuviera en un shock hipovolémico, ¿ok? Lo normal es de 0.5 a 0.8. Cuando es mayor o igual a 0.9 ya se considera normal, y cuando es más de 1.3, lo urgente tiene que recibir sangre, ¿no? Si la paciente pierde sangre, ¿qué debe recibir? Sangre, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que va a causar este shock hipovolémico en el cuerpo de la madre? Isquemia miocárdica, isquemia cerebral, hipoperfusión renal, que esto lo puede llevar a la insuficiencia renal. De primera instancia, una ira aguda prerrenal que se tiene que corregir con aumento de la volemia, y que si esto no se corrige, se hace una ira insuficiencia renal crónica con dependencia de, no con hemodiálisis, etcétera, ¿no? Hay una hipoperfusión hepática, ¿no? Una disminución del flujo sanguíneo a nivel del hígado, y también se puede afectar los pulmones, ¿no? Porque ya tampoco no llega, si está con una gran pérdida hemática, pierde hemoglobina, pierde la capacidad de transportar oxígeno a nivel del pulmón, y el pulmón también comienza a tener sus propios cambios inflamatorios. ¿Y qué se activa en una hemorragia obstétrica? La clave roja. Color de la sangre es rojo, clave roja. Esta clave roja está adaptada para el primer nivel de tensión, donde el médico tiene que encabezar este tipo de emergencia, ¿no? Es por eso que durante el internado, durante estos cursos de obstetricia que van a llevar, tiene que hacer talleres de clave roja, ¿no? ¿Y cuando activamos? Cuando hay una gestante o puérpera que tiene cualquier sangrado vaginal profuso. Le mide las funciones vitales, están alteradas, con ellas activamos la clave roja. El médico hace todas estas cosas, encabeza, da órdenes de hacer el traslado, de colocar la vía, etc. El técnico enfermera o la enfermera, ambos se van tratando de canalizar la vía. El personal de obstetricia, la obstetricia, obstetra, y el obstetricia, como quieran llamarlo, la obstetra lo que hace es vigilar también las funciones vitales. Si es que es una gestante, va a ayudar mucho con escuchar los latidos del bebé, va a colocar la sonda Foley, etcétera, ¿no? Todo está estipulado en las guías de las claves. Muy bien. ¿Qué es lo que le recomiendo? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué es lo que le recomiendo? Sí, bien, a veces es difícil un poquito captar o de repente tener los conocimientos necesarios. Una cosa es leer, otra cosa es hacer maquetas, y otra cosa muy diferente es estar en la realidad, ¿no? Cuando tenga estas situaciones. Si, por favor, apaguen sus audios. Si ustedes creen que no es un pecado, ¿ya? Si ustedes creen que no están en la capacidad de repente este, de poder dirigir este tipo de actividad, se dan el paso a que otro personal. Esto no implica de que siempre va a suceder así. Ustedes tienen que aprender, ¿no? Aprender para que en la siguiente vez, cuando suceda esto, ya tengan más experiencia en poder manejar este tipo de actitud. Porque cuando se activa una clave roja, cuando hay una emergencia general, tiene que estar la cantidad de personal adecuado y capacitado para poder trabajar y poder prevenir una muerte materna, ¿no? Muchas veces hay mucho personal, se estorban entre sí, interrumpen el trabajo. A veces
está encabezando el trabajo, viene otro personal y dice, no, yo voy a encargarme de esto, no, yo voy a estar peleándome, no, se pierde el tiempo. Y a veces también se puede adaptar a la realidad porque hay niveles de atención tipo el centro de salud tipo 1-1, donde solamente puede incluso no haber médico, ya, puede solamente que hay un médico con un personal técnico o de repente con una enfermera, con un obstetra, ¿no? Pero necesitamos más personal. ¿De qué nos apoyamos? De la población, ¿no? Educar a la población porque con el mismo hecho que te traiga un cloruro de sodio, que reconozca un cloruro de sodio y que te lo traiga en el momento que estás actuando, es mucho para ti. Porque tú no vas a ir a traer tu cloruro o buscar dónde estás, ¿no? Tú tienes que estar ahí con la paciente. Entonces, esto de clave roja es entrenamiento, primero teórico, luego práctico con maquetas y todo eso. Y cuando tengan la oportunidad de atender, esperemos que no, porque no queremos no, ni que haya ni una emergencia, tienen que estar con los pies bien puestos. Muy bien, muy bien. Muchas guías hablan sobre el manejo de la hemorragia obstétrica en pacientes gestantes, ¿no? Hay principios fundamentales cuando os suceden estas situaciones, ¿no? En la práctica diaria, ¿no? Por ejemplo, acá te dice esta guía, ¿no? Priorizar siempre la condición materna sobre la fetal, y eso te lo respalda hasta incluso la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Cuando es un caso de una hemorragia obstétrica muy masiva, por ejemplo, hemos tenido casos de gestantes de 27 semanas con placenta previa muy, muy sangrantes, así, una hemorragia obstétrica masiva, y la frecuencia, que las funciones de la madre están empeorándose, pues no queda otra que culminar el embarazo. Pero dirán, 27 semanas, es muy pequeño, no puede estar fuera. Sí, pero lamentablemente la mamá se puede complicar y si no sabemos, o sea, el criterio es estabilizar primero a la madre porque si no vamos a tener dos pacientes graves, ¿no? Queremos que tener la mínima cantidad de pacientes estables. Para eso también nos apoyamos con neonatología. Neonatología sabe que este pacientita, este bebé dentro de la mamá en estas condiciones tampoco no es la adecuada, tiene que estar fuera con incubadora, ¿no? Con ventilación, etcétera. Ya verán neonatología cómo lo soluciona el caso del bebé. Pero en caso, siempre priorizar la condición materna sobre la fetal, trabajar siempre en un equipo previamente capacitado y sensibilizado, entender que el organismo va a tolerar mejor la hipoxia que la hipovolemia, es decir, puede tener más tiempo sin respirar, pero no puede estar mucho tiempo con menos sangre en su organismo. Por eso es que tenemos que reemplazar siempre el volumen, ¿no? Si pierde sangre, ¿qué tenemos que reponerle? Sangre. Pero en tu posta vas a tener paquetes globulares o banco de sangre, no. Muy bien, igual nosotros estamos en emergencia, si pierde sangre, tenemos que reponerle sangre en la maternidad de Lima, pero no tenemos, no abrimos refrigerador, no hay sangre, hay una unidad de banco de sangre que procesa, tamiza el sangre que tiene que ser compatible, y lo que nosotros, lo que hacemos, como toda hemorragia, usamos volúmenes líquidos, ¿no? Cristaloides, cloruro de sodio, principalmente con sus dos vías a chorro y mejoras la volemia. Claro, mientras que traen la sangre para que puedan reponer lo que se ha perdido. Hay varias secuencias que se puede aplicar en una gestante con hemorragia obstétrica que nos va a ayudar mucho a la estabilización y a evitar una muerte materna. Siempre es importante anotar los tiempos, ¿no? 20 y 55 se detecta sangrado y se activa clave roja, ¿no? 20 y 56 viene el equipo del médico, viene el obstetra, ¿no? Se coloca vía a tal hora, porque los tiempos nos va a ayudar mucho, tanto para el manejo de la paciente y también para la parte legal. No te voy a, es algo muy sincero hablar también de la parte legal, un respaldo legal porque no queremos que suceda algo extremo, pero si es que sucediera, porque a veces las situaciones son tan complicadas que no lo puedes controlar, ya son pacientes que llegan con bastante tiempo, con esta situación, bastantes horas, y no han podido llegar a tiempo y se te escapa de las manos, lo que no queremos que suceda, ¿no?
pero siempre va a haber una investigación posterior, ¿no? Entonces, todo lo que tú anotas en la historia clínica es válido. Muy bien. La hemorragia postparto, ya la anterior fue en gestantes, priorizar siempre la vida del bebé, de la madre, observar el feto, dar cristaloide, dar líquidos a cachorros, trabajar en equipo, siempre en equipo, saber que cuando ocurre esta emergencia, quién va a estar dirigiendo, porque no puede haber dos o tres cabezas aquí, tiene que haber una sola cabeza y no entorpecer el trabajo, ¿ok? Ahora, en el postparto ya tuvo parto vaginal, tuvo cesárea, pero este útero que está grande tiene que llegar a contraerse, ¿no? Es la causa más frecuente, la atonía, la falta de contracción del útero, la atonía es la causa más frecuente de la hemorragia postparto y su definición antigua era cuando el parto vaginal era más de 500 cc o durante la cesárea era más de 1000 cc, pero la definición actual de la hemorragia postparto es cualquier pérdida sanguínea. ¿Ya? Puede ser una pérdida sanguínea más de 1000 mililitros, o sea, 1 litro, o cualquier volumen, es decir, ha perdido 400 cc, pero tiene hipotensión, tiene taquicardia. Ah, no, esta paciente con este volumen ya tenemos que actuar como una hemorragia postparto, activar la clave roja. ¿Ok? Para regla general, médico general que tenga una gestante o una puérpera con cualquier tipo de sangrado, mejor activen clave roja. Pero su función está bien, no, activa la clave roja y prefiérela. Pero no cumple, no, no importa. Es mejor en este caso pecar un poco por exceso que por defecto. Las causas más frecuentes de hemorragia postparto vienen a ser alteraciones del tono, la más frecuente la atonía uterina, y para esto ya tenemos que prever que gestantes van a ser atonía uterina. Añosas, 40, 41, 42 años, multíparas han tenido 5, 6, 7, 8 partos, tienen riesgo de ser bebé macrosómico, pesan más de 4 kilos, ¿no? Ellas pueden hacer hemorragia postparto, entre otras, ¿no? Las pacientes que tienen infecciones, corionitis, RPM prolongado, porque por ahí puede haber signo de corionitis, etcétera, ¿ya? Otra causa viene a ser el trauma, ¿no? Los traumatismos por el canal del parto, puede haber desgarros, desgarro del cuello del útero, es un poquito difícil observar desgarro del cuello del útero, porque allá en la maternidad tenemos maquetas para hacer este tipo de talleres sobre manejo del desgarro del cuello de útero, desgarro vaginal, etcétera, y con los internos o con los estudiantes a veces se practica. Alteraciones del tejido, retenciones placentarias, han quedado un cotiledón, una membrana que eso sigue teniendo más sangrados, ¿no? Esto es algo orgánico, algo detectable y algo reparable, ¿no? Con una sutura, con un legrado se puede reparar esto, o de repente con masaje uterino, ¿no? Pero la otra causa más frecuente es pacientes que tienen alteraciones de la coagulación, von Willebrand, hemofilias, ¿no? Etcétera, ellos tienen también riesgo de sangrado. Todo está bien. La última causa para pensar es la trombina, que es, perdón, las alteraciones de la coagulación. Muy bien, ¿qué hacemos entonces? Primero, cuando, como siendo la causa más frecuente de la hemorragia postparto es la atonía uterina, lo primero que hacemos es masaje uterino externo. Una mano o con las dos manos que vamos a ver ahorita en la imagen. Instalar la vía endovenosa, 2 vías endovenosas y en una de ellas colocar de 2 a 4 ampollas de oxitocina. Es el primer uterotónico que vamos a usar para que el útero se contraiga. Si aún así el útero no se contrae, podemos usar ergometrina o ergometrina a 0,2 miligramos por vía intramuscular. Tiene un buen efecto para la contracción del útero. ¿Cuál es el detalle de la ergometrina? Está contraindicado en pacientes con hipertensión, no en pacientes con preeclampsia o hipertensión. ¿Ya? Si tú tienes una paciente, una puérpera que ha tenido preeclampsia, en ella no le podemos dar ergometrina porque puede elevar más su presión arterial y llevar a otro extremo, que ahorita vamos a ver. Si no cede, usamos misoprostol por vía intrarrectal, por vía vaginal, por vía oral, dependiendo su estado de conciencia. ¿Ok? El manejo de la tonía uterina está indicado en varias guías y esto es lo que tenemos que llegar a hacer, ¿no? La compresión bimanual salva casi un 80-85% de todas las atonías uterinas, ¿no? Mano no dominante dentro del canal, comprimiendo el útero, como pueden ver acá en la imagen, y la mano dominante
por fuera de la sínfisis de pubis, tocando el fondo del uterino, haciendo un masaje intenso entre los dos. ¿Le va a doler a la paciente? Sí, le va a doler a la paciente, pero si no llegas a hacer esto, el útero va a seguir perdiendo cantidad de sangre. Alternativas, podemos usar un balón intrauterino, ¿no? El balón de Bakri es el más conocido, el más comercial, tiene forma del cavidad del útero, pero ¿cuesta cuánto? Al Estado le cuesta 400, 500 soles un balón de Bakri. Alternativas, podemos usar sonda Foley en úteros pequeños, por ejemplo, pacientes con abortos, ¿no? De 8, 10 semanas, útero es pequeñito, podemos usar 20 centímetros cúbicos con el CAP de la sonda Foley, o si no, para ya pacientes puérperas, podemos usar estos dispositivos a base de cloruro de sodio y preservativos, ¿no? Se adapta muy bien. No cuesta mucho, es fácil de poder aplicar, entrenar para poder hacer. Otra alternativa, pinzamiento de las arterias uterinas o la famosa técnica de SEA, ¿no? Lo mismo que después del parto, el útero puede protruir un poquito más si tú lo jalas y acá, como ven las imágenes, pinzan justo la unión del cuello con el útero por donde pasan las arterias uterinas y así va a ser reducir un 70% el riego o la irrigación uterina y el sangrado también va a disminuir en buena cantidad, ¿no? Claro, el 30% va a seguir sangrando porque el 30%, el menor porcentaje de sangrado hacia el útero, viene de las arterias ováricas. Así de resumido es una de las hemorragias obstétricas. Recuerda que primero es identificar si una paciente está con cualquier tipo de sangrado, activar la clave roja de preferencia. De repente no estás tú, de repente está el personal técnico, de repente está el personal de farmacia, de repente está el vigilante, ¿no? Pero ellos también tienen que saber, tienen que estar capacitados. Si está este evento, avisar y activar la clave roja porque esto es muy necesario. Otro evento de emergencia obstétrica que puede suceder en la gestante son los trastornos hipertensivos, especialmente la preeclampsia severa. ¿Qué es esto? Durante el embarazo, la formación de la placenta tiene una importancia, prácticamente tiene mucha importancia para poder explicar este evento. Sabemos que tanto la hipertensión arterial crónica en la población general como en los abuelitos que tienen HTA, hipertensión crónica, y la preeclampsia, su presión están elevadas, pero el detalle que en los abuelitos es por una aterosclerosis generalizada, ¿no? En cambio, la preeclampsia sin aterosclerosis, sin nada, es una alteración de la placenta. Muy bien. La placenta se ha implantado inadecuadamente. ¿Qué quiere decir? ¿Sacamos la placenta y se acaba la preeclampsia? Sí. ¿Ok? O vayamos un poquito más allá. ¿Qué quiere decir? Evitamos un embarazo no planificado y podemos disminuir mucho el riesgo de preeclampsia o en la población general, ¿no? O sea, hay varias formas de poder enfocar esta forma de prevenir este tipo de complicación. Muy bien. Pero si la paciente ya está gestando, ¿no? Tenemos que ver la forma como prevenir que le dé preeclampsia, ¿no? Uno son los factores de riesgo. Obviamente, en la mayoría de los casos de los embarazos, si has tenido algo en los embarazos previos, muy probablemente se pueda repetir. Si sus embarazos anteriores tuvo preeclampsia, probablemente en esta también la va a preeclampsia. Si sus embarazos anteriores tuvo amenaza de parto prematuro 28, 30 semanas, probablemente se pueda repetir. Si los embarazos anteriores tuvo sepsis o ruptura prematura de membrana, probablemente se vuelva a repetir en esto, ¿no? Prácticamente esa es una regla normal en obstetricia para que lo tengan en cuenta y puedan vigilar, explicar y orientar bien a las pacientes, ¿no? Obstétricas, las pacientes gestantes. Muy bien, factores de riesgo, lo dicen todos los libros, nulliparidad, múltiples gestaciones múltiples, los gemelos trillizos tienen más riesgo de tener preeclampsia, las pacientes que anteriormente ya tienen diagnóstico de hipertensión, las pacientes que tienen problemas renales, ¿no? Insuficiencia renal crónica, ellas pueden hacer preeclampsia con mayor frecuencia, con mayor riesgo. Los trastornos hipertensivos son 4, a partir de la semana 22 puede aparecer la preeclampsia, que es la presencia de proteínas en orina con presión arterial elevada, o si no hay proteínas en orina, hipertensión gestacional, o si la paciente ya tiene el diagnóstico de hipertensión antes del embarazo, o se detecta la presión elevada antes de la semana 22, es una gestante con hipertensión crónica, o si esta gestante con hipertensión crónica, que se le hace su tamizaje la semana 22 de proteínas en orina, sale positiva la proteína en orina,
Esta se le conoce gestante con hipertensión crónica con preeclampsia sobre Vega, ¿no? Son los 4 tipos. Ahora, ¿por qué la preeclampsia es más peligrosa, más de riesgo? Porque recordemos que lo que se pierde en la orina, que es proteínas. Y la proteína más frecuente en el cuerpo, ¿cuál es? La albúmina, ¿no? Entonces, la albúmina mantiene la presión oncótica, eso quiere decir que evita que se pierda líquido intravascular hacia el medio extravascular, ¿verdad? Entonces, la presión intrahidrostática de los vasos sanguíneos va a estar en contraposición con la presión oncótica y también con la presión extravascular, ¿no? La presión extravascular, y acá está la presión, la albúmina ejerciendo una presión oncótica que se contrapone con la presión hidrostática. Muy bien, se pierde proteínas en orina, por lo tanto va a haber menos albúmina en el organismo, en los vasos sanguíneos, que la presión oncótica, la presión intravascular va a sobrepasar, ¿no? El equilibrio. Y va a haber edemas. Va a haber edemas a nivel del tejido cerebral en la zona occipital, causando las fotopsias, en la región temporal, causando los tinnitus, va a haber generalizado, causando la cefalea intensa, ¿no? Va a haber pérdida de orina, que esto va a generar también problemas renales, problemas pulmonares, ¿no? Vamos a ver más adelante. La preeclampsia puede ser sin criterio de severidad, con estos valores de presión arterial, o preeclampsias severas o con criterio de severidad. Para esto hay 2 tipos. Las que no tienen disfunción, solamente la presión arterial elevada, mayor o igual a 160 o 110, y las que tengan disfunción orgánica, y ojo, aquí es cualquier presión arterial elevada, por eso es que le pongo la presión arterial diastólica mayor o igual a 140, no hay límite, o la diastólica mayor o igual a 90, más cualquier evidencia de daño orgánico, clínico o por laboratorio. Acá no importan las proteínas en orina. Ya, a veces esperan que haya proteínas en orina para recién referirla. No. En la preeclampsia sin criterio de severidad, sí. Muy bien. ¿Cuáles son las disfunciones que puede haber? Disfunción neurológica a la cabeza, el dolor de cabeza muy intensa, fronto-occipital, toda la cabeza, alteraciones visuales con las fotopsias, ven lucecitas, ven manchas oscuras, eso nunca le ha pasado, de repente disminuye la agudeza visual. Ayer veía bien, ahora te veo borroso, no se disminuye la agudeza visual, ¿no? De un momento a otro. Las auditivas, la más frecuente es el tinnitus, ¿no? El zumbido de oídos, también hay disminución de la audición. Ayer te escuchaba bien, pero ahora no, habla más fuerte, te dicen, ¿no? Las gestantes, ¿no? Los reflejos osteotendinosos incrementados, rotulianos, principalmente los rotulianos son los que más se evalúan, ¿no? Disfunción renal, clínicamente, ¿cómo se puede ver? La paciente no orina o orina poco. Muy bien, pero cuando ya llega a ese extremo, ya el riñón está dañado. Se puede prever por laboratorio creatinina más de 1.1. Pero esto no está en mi posta de tal provincia. Claro, para eso la tienes que referir. Toda gestante con presión arterial elevada la tienes que referir para que le haga un dosaje de creatinina, ¿no? En laboratorio. Disfunción hepática. Duele en la zona del hipocondrio derecho. Eso quiere decir que también se está aumentando el fluido, el fluido sanguíneo a nivel del hígado, pero la cápsula de Gleason, que es tan intensa, no permite crecer el hígado, causa un dolor. Dolor por el crecimiento y dolor porque hay zonas donde se hacen necrosis y eso también duele. Y en cualquier momento este hígado comienza a se rompe, causa una hemorragia muy masiva. Se lleva al otro extremo. Señor Juancito, usted es experto. Bien, sí. Muy bien. Disfunción hematológica, las plaquetas menores de 150.000, disfunción respiratoria, hay desaturación, taquimia, escuchas crépitos porque hay un edema pulmonar. Muy bien. Imágenes de un pulmón con edema agudo de pulmón por la preeclampsia severa, porque hay un aumento de la presión hidrostática, a través de los alvéolos se va extravasando la sangre. La eclampsia es lo que no queremos que suceda, son las convulsiones que ocurren por la preeclampsia en el embarazo. Y no solamente se presenta como convulsiones, puede haber pérdida del conocimiento, puede haber mioclonías solamente unilaterales, ¿no? Y eso en una gestante con presión arterial elevada, ese es sinónimo de eclampsia. Muy bien, recordar que todo evento convulsión, que es una descarga incontrolada a nivel de las membranas neuronales, es prácticamente como un terremoto de grado 10 en una ciudad. Entonces ese cerebro queda dañado. Por eso no queremos que llegue
a convulsionar. Síndrome HELP es otra condición que puede ocurrir como preeclampsia severa. Y otra esta situación más temida es la rotura hepática, ¿no? El TG o el TGP elevados va a inducir que pueda hacer rotura hepática y saben que el hígado recibe un buen flujo sanguíneo, ni bien se rompe medio centímetro, el sangrado es masivo. Y los pacientes que están con una hipertensión arterial severa, preeclampsia de 180, 160, la presión sistólica, de un momento a otro, en cuestión de minutos, por este evento de hemorragia obstétrica, de hemorragia por rotura hepática, llega a una presión de 120, 100, 80. Ese cambio abrupto de presiones sistólicas en el organismo no es tolerado y es por eso que las disfunciones se hacen más severas, más irreversibles, ¿no? Por eso que hay que estar vigilando bien a toda paciente, a toda gestante o puérpera con cualquier signo de alarma. Hay que estar vigilando, no hay que perder la vista de ahí. Y así quedan las pacientes con rotura hepática porque se le tiene que hacer taponamiento, se le deja con la bolsa de Bogotá y cada 3 días tienen que entrar a sala de operaciones para poder recambiar todas esas gasas que han dejado ahí hasta que no se da nada. A pacientes en ese estado entran 5 hasta 6 veces a sala de operaciones hasta que el hígado ya no tenga ningún signo de hemorragia y todavía no se le cierra el abdomen, se le deja con su bolsa de Bogotá, recién se le cierra en la semana para que ya disminuya todo riesgo de hipertensión abdominal. Muy bien, son estas situaciones que tienes que tener presente para poder activar tu clave azul. La clave azul se activa en caso de preeclampsia severa y eclampsia, es decir, presiones arteriales severas y convulsiones. El objetivo de la clave azul es evitar que esta presión arterial elevada, muy elevada, cause daño orgánico a nivel del hígado, a nivel de los riñones, a nivel cerebral y evitar las convulsiones. O si la paciente ha convulsionado, evitar que aparezcan nuevas convulsiones, ¿no? Tiene dos objetivos, como le dije, y controla la hipertensión severa y evitar las convulsiones. La clave azul, igual que la anterior, tiene varias detalles que va a hacer cada personal. Es un equipo coordinado, tienen que encabezarlo ustedes, los médicos, pero si todavía no lo manejan, dejen que alguien lo dirija y así van aprendiendo para a la siguiente oportunidad, que espero que no tengan, pueda suceder, ¿no? El control de la presión arterial, el objetivo del tratamiento es evitar daño de órgano blanco, evitar falla cardíaca, evitar isquemia miocárdica, evitar injuria renal y evitar hemorragia o isquemia cerebral, porque sucede, hemos tenido casos de pacientes con derrame cerebral por preeclampsia severa. Se debe iniciar rápidamente en estos casos de presiones arteriales con medicamentos que tengan muy buena eficacia y que tenga menos efectos secundarios, ¿no? Por ejemplo, el más usado es el nifedipino. ¿Por qué? Porque su objetivo de controlar la hipertensión severa es no llevar que la presión arterial a presiones normales. Es decir, lo normal es que la presión arterial sistólica sea menos de 120. Si tenemos una gestante con preeclampsia severa de 190, le damos tratamiento, es normal que lo ideal es que la presión baje a 160, 150, hasta ahí nomás. Pero esto sigue siendo elevada, sí, pero está bien. Hemos reducido un buen valor y nos quedamos así nomás. Porque si tú le bajas más, le vas a llevar a otro evento ya de hipotensión, ¿no? Y hasta incluso de repente de un sufrimiento fetal porque esa disminución abrupta de la presión arterial, el feto lo va a sufrir. El medicamento más usado es el nifedipino, porque es barato, se puede conseguir, es una sola pastilla que la paciente se lo puede ingerir o lo puede pulverizar y colocar por vía sublingual. Su efecto es muy pronto, el nifedipino es muy tolerado, tiene su acción en 5 a 10 minutos, tiene menos efectos secundarios que la betalol, la hidralazina, que controla mejor la presión arterial, pero sus efectos secundarios no lo queremos, ¿no? Muy bien. Y en caso de convulsiones, no se da diazepam, no se da anticonvulsivantes comunes en una gestante o una puérpera con convulsión. Se da sulfato de magnesio a esta dosis para poder
disminuir el daño neurológico. El fosfato de magnesio se va en Volutrol con estos volumen o en frasco de cloruro de sodio 400 cc en 20 minutos y luego 100 cc por hora. Esa es la dosis de Susspan, el método de Susspan, para que lo puedan aplicar tanto en sus exámenes como en la vida diaria, ¿no? Lo malo es que el sulfato de magnesio no hay que dar a todas las pacientes porque tiene efectos secundarios muy graves. Puede llevar a la muerte si es que no se usa bien, ¿no? Por eso hay que elegir bien a la paciente que le vamos a usar. Eso es con respecto a los trastornos hipertensivos, ya prácticamente la incidencia o la prevalencia de estas patologías está sobrepasando a la de las hemorragias obstétricas. Hay más pacientes, más gestantes, más pacientes obstétricas con trastornos hipertensivos. El otro pilar de las hemorragias, de las emergencias obstétricas son las infecciones. Recordar que cualquier infección en una gestante puede ser muy complicada en ella porque todo cambia en la gestante, ¿no? Especialmente su sistema inmunitario se concentra prácticamente en la placenta para que no elimine, no rechace al feto que tiene otro tipo de proteína, otro grupo sanguíneo, otra molécula, otra carga molecular inmunológica. Entonces no se rechaza, ¿por qué? Porque hay una tolerancia inmunológica en el abdomen. Y eso, entre comillas, ¿no? Para que se pueda entender, resta importancia inmunológica al resto del organismo y cualquier infección se puede convertir en una infección severa. La infección más frecuente en la gestante sigue siendo las infecciones urinarias. La causa más frecuente es por Escherichia coli. Sigue teniendo muy en cuenta la bacteriuria sintomática, detectada bacteriuria sintomática, dar tratamiento y controles posteriores hasta que esa orina esté completamente libre de gérmenes de Escherichia coli, porque son estas pacientes que no reciben tratamiento o que no continúan su tratamiento o que reciben un mal tratamiento y un mal control que llegan a las emergencias con sepsis obstétrica. Y son las que más se complican, más que las hemorragias, más que los trastornos hipertensivos severos. Son las más complicadas de tratar. Cualquier infección materna, infección urinaria, caries dental, cualquiera de las que ustedes quieran, que haya evidencia de daño de órgano blanco o disfunción orgánica, eso significa sepsis materna, sepsis obstétrica. La sepsis tiene que haber disfunción orgánica. Muy bien. Las más frecuentes, como le dije, sigue siendo las infecciones urinarias. Hay forma de saber si la paciente está en sepsis al 100%, no, nos valemos de criterios. Y una de ellas es el criterio SOFA. El criterio SOFA, no hay un criterio o una score obstétrico al 100 más seguro para la paciente obstétrica. Los scores generales son un poco más seguros, nos ayudan mucho. El score SOFA es este cuadro tan engorroso, grande, para poder aprenderlo. A veces es un poco difícil, ¿no? Los grandes intensivistas, los grandes ginecólogos subespecialistas en obstetricia crítica, si lo saben. Yo con el justo me acuerdo del 0 y el 1, pero lo demás no. Se necesita, haga un PAFI, ¿no? Se necesita análisis de gases arteriales, se necesita coagulación, plaquetas. Se necesita la tensión arterial que lo puede sacar, la presión arterial media, pero en las siguientes fases necesitas dopamina, dobutamina, inotrópicos. Y eso no lo consigues en tu centro de nivel 1.1, 1.2. Para eso tienes que referir. ¿Pero qué puedes usar? Si no es el Score SOFA, el más rápido es el Quick SOFA, ¿no? El Quick SOFA o el SOFA rápido, que son solamente 3 datos. Toda paciente con infección urinaria, con tos, con fiebre, tú tienes que hacerle el QSOFA, ¿no? El primero es que hay una escala de Glasgow menos de 13 puntos, le das un punto. La presión arterial sistólica menos de 100, va, otro punto. Y la frecuencia respiratoria más de 22, otro punto. Con 2 puntos o más, esta paciente tiene alto riesgo de estar en sepsis. Y con mayor razón, la tienes que referir y tienes que recibir la atención inmediata. Tiene que hacerle el SOFA completo. ¿Ok? Entonces, el shock séptico, y hablando de shock, es hipotensión, ¿no? Toda paciente con infección que tiene fiebre, tiene todo esto y tiene hipotensión, ¿qué le haces? Lo primero a la cabeza, cloruro de sodio. ¿Bien? Si no se revierte con cloruro de sodio, ya está en shock séptico por la infección, ¿no? Entonces, es la infección, la sepsis, el daño orgánico,
más la no corrección con vasopresores, es decir, le das dobutamina, le dan y la presión arterial media sigue siendo menor de 65 milímetros de mercurio, esta paciente sigue en hipotensión, por lo tanto sigue en shock séptico. Y aparte, en el análisis de gases arteriales, el lactato, si está más de 2 milimoles por litro, también, eso ya se considera una paciente en shock séptico, prácticamente ya es una sepsis o una infección obstétrica muy severa con mucho daño orgánico y la paciente tiene que entrar a UCI o tiene que culminar el embarazo o tiene que reintervenirse o desfocalizar, etcétera. Muy bien, ¿y qué se activa acá? Clave amarilla. La clave amarilla es un sistema de respuesta rápida en caso de una gestante o una puérpera que tenga una infección, por ejemplo, y que tenga algún daño de órgano blanco. De repente está con una alteración del estado de conciencia, de repente está con la frecuencia cardíaca muy elevada, etcétera. Muy bien, esos son los tres pilares, pues, de forma resumida, la hemorragia, las emergencias obstétricas. Son más, puede hablar de la ruptura prematura de membrana que podemos hacer, se puede hablar sobre qué hacemos en caso de gestantes de prematuros con contracciones, qué podemos hacer en caso de gestantes con infecciones, con coriomenitis, gestantes que tienen un traumatismo, ¿no? Esas son causas, son explicaciones o temas que sí se puede abarcar en estas de acá de emergencias obstétricas, pero nuestro peor enemigo siempre ha sido el tiempo, ¿no? Sé que tratar de resumir lo más importante, lo básico, para que ustedes como médicos generales lo puedan aplicar a futuro. Muy bien. Mm, ¿Para qué me preguntan? Me dicen, ¿cuál es el manejo del primer nivel de tensión de hemorragia postparto por alteración de la coagulación? ¿Pero qué cosa tienes en el primer nivel? Lo primero que tienes que hacer es evitar que sangre. Por eso lo primero es hacer masaje. Si gusta, les pones tu balón de Bacri o tu balón intrauterino, expande las paredes y clampas las arterias uterinas con la técnica que sea y así la refieres a tu centro de salud. Sea por atonía, ya sea por desgarro o ya sea por trastorno de coagulación, como me preguntan acá, ¿no? Pero así específicamente por trastorno de coagulación en el primer nivel no vas a poder hacer, porque necesitas obviamente primero una evaluación y un tratamiento específico para ello. Manejo de una paciente de acretismo placentario. Perfecto. Si es un acretismo asintomático, es decir, la paciente está con 34 o 35 semanas con acretismo, se le programa su cesárea, hay cirugías que es conservadora de útero, solamente se saca la zona donde está el acretismo y se sutura, pero ya cuando es muy severo se saca con todo útero. Pero en casos de acretismos placentarios sintomáticos, o sea, lo que no queremos es que haya sangrado masivo por emergencia, ya no queda de otra que operarla de emergencia, ¿no? Ya sea las semanas que sea. Pronóstico de una paciente con eclampsia o HELP, sí tiene buen pronóstico. Con eclampsia, sinceramente no, porque ya hay un daño a nivel neurológico y eso queda muy marcado y a veces quedan con hemorragias hasta con isquemias cerebrales casi irreversibles, ¿no? Pero si es para eso, como les digo, cualquier emergencia obstétrica, no obstétrica, en cualquier lugar, cualquier emergencia se previene y se previene conociendo los factores de riesgo, se previene conociendo a la paciente y explicándole adecuadamente qué es lo que tiene que hacer. Muy bien, ¿alguna pregunta con respecto a todos estos temas? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda?
Muy bien, entonces si es que no hay alguna pregunta. Doctor, están en el chat. Sí, ya respondí algunas. Pacientes gestantes con hito de repetición. Bueno, para darte la respuesta, ¿cómo diagnosticas una infección urinaria? Es con urocultivo, ¿no? Lo ideal es que tenga urocultivo. Y si es que una vez que le das el tratamiento, dura el tratamiento 7 días, 3 días después tiene que sacarse un nuevo urocultivo y acudir nuevamente a tu consulta. Dependiendo del resultado del urocultivo, le das los antibióticos. Ahora, hay antibióticos que están proscritos en el embarazo. Por ejemplo, lo más frecuente que pueden usar es amoxicilina, cefalexina, hasta ceftriaxona si es que están hospitalizadas, ¿no? ¿Qué podría hacer si está en el primer nivel de tensión y tiene caso una ruptura uterina? Una ruptura uterina. Activar tu clave roja. Darles sus fluidos. Y hacer todo lo posible para que ese paciente llegue lo más rápido posible a tu centro de salud. Porque lo ideal, lo específico de una ruptura uterina es abrir, ver, cerrar, reparar el daño, clampar las uterinas, hasta incluso hacer una histerectomía. Pero como tú me estás preguntando en el primer nivel de atención, eso no lo vas a hacer. Uno, porque no tienes todos los, no es el nivel adecuado, pero lo que sí te queda es estabilizar hasta donde puedas a la paciente. Hasta incluso puede hacer compresión de las aortas, ¿no? Primer nivel de tensión con una eclampsia, una gestante, una puérpera que está convulsionando. Lo primero es activar tu clave azul, ¿no? Porque la clave azul te indica eso, ¿no? En gestantes o puérperas que estén convulsionando o que tengan presiones arteriales muy elevadas. En una gestante, una puérpera no se le da anticonvulsivantes porque su tratamiento es diferente. El sulfato de magnesio te va a ayudar mucho. El sulfato de magnesio a 400 mililitros en 20 minutos y luego 100 cc por hora es una muy buena dosis para controlar. ¿Y cuánto tiempo puede ser necesaria? Lo ideal es lo más inmediato posible, ¿no? Por ejemplo, a nosotros en la maternidad tenemos una paciente con eclampsia y a los 5 minutos ya estamos, el bebito está con el neonatólogo. Pero el detalle es esto, primer nivel de atención, o sea, hay muchas barreras que nos van a impedir que eso ocurra, ¿no? Pero la única barrera que no debe suceder es el conocimiento que van a tener, la práctica, el entrenamiento para que puedan, o sea, ¿en qué caso usar alfa-metildopa? Sí se puede utilizar metildopa en gestantes con preeclampsia, se le da metildopa, no hay problema, pero en caso de emergencias de una preeclampsia severa, el metildopa va a demorar un poco en actuar, ¿no? Por eso se le da nifedipina. En los controles prenatales se suele dar alfa-metildopa en las gestantes con hipertensión crónica, con preeclampsia. Pero no hay que darle enalapril o IECAS durante la gestación, porque eso sí causa otros eventos a nivel fetales. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su audiencia y por sus preguntas. Yo realmente entero mis disculpas por ir un poquito tarde. Y bueno, les deseo los mejores éxitos a todos ustedes en lo que queda de la carrera, en el internado y en su futuro en Serums. Ya cada uno elegirá su especialidad y conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias, doctor Rojas, por su participación en el curso. Esperamos poder contar con usted en una próxima.